Bien, vamos a ocuparnos de hablar las secuencias funcionales del genoma humano, pero vamos a hablar en este caso de la parte del genoma humano no codificante de proteínas. Aquel genoma humano o aquellos genes del genoma humano que nunca forman proteínas, sino que le dan la característica a las proteínas que forman los otros genes que son codificantes de proteínas. Entonces, nos vamos a referir a las secuencias funcionales de aquellos genes que confieren características estructurales y funcionales a las proteínas que van a formar el esqueleto y la función celular. ¿Cuáles son esas secuencias funcionales? Primero tenemos aquí los promotores, los intensificadores. Tenemos un tipo de ARN que son reguladores de los genomas no codificantes de proteínas. A esos ARN reguladores se llama el micro, o son el micro y el ARN largo. Los más estudiados son esos. Claro que hay algunos también dentro de los ARN reguladores no codificantes de proteínas. Luego también nos vamos a referir a los elementos genéticos móviles que se llaman los transposones de genes saltarines y a las regiones intrónicas. Ahora, estas secuencias funcionales del genoma humano, ¿qué realizan? ¿Qué funciones realizan? Los promotores, por ejemplo, son lugares de unión de los factores de transcripción. Ahí se van a unir toda la información de los factores de transcripción para iniciar la transcripción genética de la nueva proteína. Los intensificadores están relacionados con los promotores. Regulan la expresión genética, o sea, quiere decir las características de las nuevas proteínas formadas, y también reclutan factores adicionales necesarios para impulsar la expresión del pre-ARNM, de esa proteína que se va a formar. Estos intensificadores y los promotores mantienen las características estructurales y funcionales del orden superior de la cromatina del genoma humano. Los ARN reguladores no codificantes de proteínas representan un 60% del genoma. Nunca se traducen a proteínas, ARN reguladores, el micro y el largo, pero sí regulan la expresión genética de las proteínas que se forman. Comprenden a este grupo el microARN y el ARN largo. Cuarto, elementos genéticos móviles llamados transposones o genes saltarines. Estos genes se caracterizan porque van recorriendo toda la longitud del genoma humano, se desplazan por todo el genoma humano, participan en la regulación genética y la organización de la cromatina, igual que los otros. Las regiones intrónicas que están presentes, siempre en el pre-ARNM. Estas regiones intrónicas, cuando ya se van a formar las verdaderas proteínas, son eliminadas. O sea, las verdaderas proteínas ya formadas son eliminadas las regiones intrónicas. Contienen el mensaje definitivo para la nueva proteína. Y los intrones, ahí está, son eliminados cuando están formados por las proteínas. Ahora bien, ¿para qué nosotros estudiamos estas secuencias funcionales del genoma humano no codificante de proteínas? Porque se ha visto que la mayoría de las variaciones genéticas en estas regiones están asociadas a las enfermedades. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las enfermedades están situadas en estas regiones no codificantes del genoma humano, especialmente aquellas enfermedades polimórficas, por eso se llama polimorfismo. ¿De qué estamos hablando? Ahí está la heterocromatina, que es la cromatina condensada, densa, inactiva, porque no deja libre las cadenas de ADN donde se realiza la transcripción genética. En cambio, la eucromatina, miren, los nucleosomas están separados, es por eso es que se dice cromatina dispersa, activa, ¿no es cierto? Porque deja libre todo lo que es las estructuras y la función del ADN. Ahí es donde se realiza la transcripción genética, ¿no es cierto?, para formar la nueva proteína. Acá está
está formada la nueva proteína. ¿Dónde se realiza la transcripción? En los genes, en el ADN, ¿sí? Entonces, ahí se realiza la transcripción genética y esa información de la transcripción genética se tiene que pasar al citoplasma, a los ribosomas, donde se hace la traducción de la información para formar nuevas proteínas. Ahora, estas regiones del pre-ARN está dada por los promotores, los exones, los intensificadores y los intrones. Entonces, nos dice en el libro de que la transcripción genética se van colocando más información que están en relación con los promotores y con los intensificadores. Entonces, ahí está el pre-ARN. Pero ya cuando se tiene que formar, cuando el pre-ARNM se convierte en ARNM, ¿qué pasa? Los intrones se van desprendiendo. Se pierden los intrones y solamente tenemos todo esto. Exones, ¿no es cierto? Formado por exones. Y los extremos, que es 5' UTR y 3' UTR. Esto es, ya sin intrones estamos en el ARN, que es, esta información se va a traducir a nivel del ribosoma para formar la verdadera proteína formada que está ahí. Las variaciones o modificaciones del genoma humano relacionadas con la génesis de algunas enfermedades. O sea, sabemos que el genoma humano tiene regiones no codificantes y tiene regiones codificantes de proteínas y tienen unas regiones neutras. ¿Cuál de estas regiones está en relación con la alteración de estas regiones? Está en relación con la aparición de algunas enfermedades. Los dos grupos de genes la alteración de estos dos grupos de genes está en relación con la génesis, con la aparición de enfermedades. O sea, si va a haber alteración en los genes no codificantes y también si va a haber alteración en los genes codificantes. Pero ¿cuál es la diferencia? La variación del ADN relacionado con la génesis de las enfermedades se presenta mayormente en las regiones no codificantes de proteínas del genoma. En esas regiones que regulan la expresión genética. Esas alteraciones donde se regula la expresión genética están mayormente en relación con la aparición de enfermedades. Pero también las variaciones o las alteraciones en los genes codificantes de proteínas, aquellos genes que forman la tríglose. Esas alteraciones también nos van a dar la aparición de enfermedades, pero es escasa esa relación. O sea, es muy escasa. Las enfermedades, son pocas las enfermedades que están en relación con las alteraciones de las regiones no codificantes de proteínas. Entonces, mayormente está en relación con los genes no codificantes de proteína. Pero no se salvan los codificantes de proteínas. La susceptibilidad a las enfermedades y las respuestas a las modificaciones ambientales, o sea, cuando hay una susceptibilidad de una enfermedad por una variación del medio ambiente, ya sea de calor, de frío o modificaciones en la alimentación, generalmente por la utilización de herbicidas, todas esas cosas, también están codificadas esas alteraciones en el 0.5% de nuestro ADN de genoma humano. ¿Qué tipos de alteraciones del genoma humano están en relación con enfermedades? O sea, las alteraciones que se presentan durante la acetilación, la metilación, la fosforilación de los aminoácidos de las histonas. O sea, si va a haber una alteración en el genoma humano, cuando se altera la acetilación, la metilación, la fosforilación, nos van a conducir a la aparición de enfermedades. Pero también la alteración en la posición de las histonas
que forman los nucleosomas también va a estar en relación con la aparición de algunas enfermedades. Cuando hablamos de alteración en la posición de las histonas, en la posición de las proteínas básicas que forman las histonas, o puede ser en los aminoácidos que forman las proteínas, o sea, las histonas. Entonces, cuando hay esa alteración en la posición de las histonas, también nos van a producir, van a estar en relación con las enfermedades. También la longitud del ADN, si el ADN puede ser muy largo, puede ser corto, eso también está en relación con algunas enfermedades. Entonces, por lo tanto, estos tres grupos, alteración en la metilación, acetilación, alteración en la posición de las histonas, alteración de la longitud del ADN, están en relación con la aparición o con la génesis de algunas enfermedades. ¿Cuáles son las formas más frecuentes de la variación del ADN del genoma humano relacionada con algunas enfermedades? El polimorfismo, hay un grupo, el polimorfismo de nucleótidos únicos. Y el otro grupo, que es la variación en el número de copias. Entonces, esas son las dos formas más frecuentes de variaciones del ADN del genoma humano, relacionada con la aparición de algunas enfermedades. Vamos a hablar sobre el polimorfismo de nucleótidos únicos, que aquí en el libro van a ver de que siempre se habla del PNU, polimorfismo de nucleótidos únicos. ¿Cuáles son las características de estas alteraciones, de estas formas más frecuentes de variación del ADN? Son variaciones que se presentan en las posiciones de un solo nucleótido y están distribuidos por todo el genoma, en exones, intrones, etc. La mayoría de los polimorfismos de nucleótidos únicos se encuentran en las regiones no codificantes del genoma humano. O sea, en esas regiones, este polimorfismo de nucleótidos únicos va a ir a alterar más la expresión genética. En estos casos, los polimorfismos de nucleótidos únicos tienen una influencia directa sobre la susceptibilidad de las enfermedades. Pero también se ha visto, también se ve de que hay una pequeña cantidad que representa al 1% del polimorfismo de nucleótidos únicos. Estas alteraciones, en una pequeña cantidad están en relación con las alteraciones, con las regiones codificantes del genoma humano. Pues no solamente va a ir a atacar o va a tener repercusión en las regiones no codificantes del genoma. Una pequeña cantidad, 1% de estos polimorfismos de nucleótidos únicos, también va a estar en las regiones, en las regiones codificantes del genoma. Ahora hay también estos polimorfismos de nucleótidos únicos neutrales. Estos no tienen efecto sobre la función genética, pero pueden actuar como marcadores. Si se hereda si ha habido una herencia de un gen asociado a enfermedades. Entonces, existen polimorfismos de nucleótidos únicos que son no codificantes del genoma humano, en pequeña cantidad codificantes del genoma humano, y hay aquellos neutrales. Esos no están en relación con enfermedades, con la génesis de enfermedades, sino se pueden utilizar como marcadores de esas enfermedades. Se llaman enfermedades, especialmente de las enfermedades multigénicas como la hipertensión arterial y la diabetes tipo 2. El otro grupo de variación que están en relación con las enfermedades. Las variaciones del número de copias. Variaciones del número de copias. Son formas de variaciones genéticas que consisten en la alteración de la longitud de la tira del ADN. Esto puede ir desde 1.000 a millones de pares de base entre dos personas. Y el 50% de la variación del número de copias afecta a las regiones codificantes de los genes.
Conclusión. El polimorfismo de nucleótidos únicos está mucho más en relación con las regiones de los genes no codificantes del genoma humano. En cambio, las variaciones de número de copias están mucho más en relación con aquellas alteraciones que afectan a las regiones codificantes de los genes humanos, de los genes del... Las diferentes alteraciones, ya sean adquiridas o heredadas, que se presentan en la organización, en la expresión genética humana, están relacionadas con los tumores malignos y otro tipo de enfermedades. O sea, las diferentes alteraciones que hemos visto, que pueden estar en las regiones codificantes o no codificantes, más se ha estudiado y por eso se ha visto que hay más relación con la aparición de tumores malignos. Y algunas enfermedades como la hipertensión arterial tipo 2, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2. Estas alteraciones son reversibles y son susceptibles a someterse a intervenciones terapéuticas. Por eso es que el entender esas regiones del genoma humano, de las regiones no codificantes, de las regiones codificantes de proteínas, el entender eso nos está planteando diferentes formas de entender ciertas enfermedades y eso nos va a llevar a plantearnos nuevos tratamientos de estas enfermedades, especialmente en la aparición de los tumores malignos. ¿Cómo se regula la organización y la expresión genética? Existen varios tipos de ARN no codificante que regulan la organización y la expresión genética. Hay varios tipos, pero los más estudiados de estos ARN no codificantes son el micro ARN y el ARN largo. Estos ARN son no codificantes. Los genes de estos elementos se transcriben, pero no se traducen en proteínas. O sea, no forman proteínas. Pero van a ir a regular las características, la expresión, todo eso. Presentan más de 2000 nucleótidos de longitud, estos ARN micro y largo. ¿Cómo actúa el microARN no codificante de proteína? El genoma humano codifica cerca de 1000 genes de microARN. ¿Qué hace este microARN? Inhibe o rompe la traducción del ARN en los ribosomas. Entonces va a participar en el silenciamiento post-transcripcional de la expresión genética de las proteínas a nivel de los ribosomas. O sea, no va a permitir que las proteínas que se van a formar, esos ladrillos, no va a permitir que tengan características, expresiones. ¿Por qué? Porque es no codificante de proteína. Entonces, estas que van a hacer, van a impedir esa expresión de los ladrillos de esas proteínas que se están formando, pero van a impedir esa expresión. ¿Y cuándo se impide? En los ribosomas. Por eso se dice inhibe la escisión a nivel de lesión y la traducción a nivel de los ribosomas. Por eso se dice que es post-transcripcional. Mire, participa en el silenciamiento post-transcripcional de la expresión de las proteínas a nivel de los ribosomas. Gracias al estudio del ARN micro se ha podido comprender cómo se desarrolla la patogenia del mecanismo del cáncer. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esto. Aquí hay una acción del microARN, que es no codificante de proteína, que modula la traducción del ARNM que tiene que formarse en proteína, en ese ladrillo. Están presentes en todas las células eucariotas, este ARN micro. Cuando decimos que inhibe la traducción post-transcripcional, nos estamos refiriendo de esto. Voy a ir atrás para que entiendan. Inhibe todo esto.
O sea, se produce la transcripción, pero inhibe que el ribosoma le dé las características a la nueva proteína formada. Por eso se dice post-transcripcional. Ahí está, aparece. ¿Qué tipo de alteraciones del genoma humano están en relación? Creo que no. Ahí está, variaciones del genoma relacionadas con la génesis de algunas enfermedades. Polimorfismo de nucleótidos únicos. Una pequeña cantidad, esto ya hemos visto, ¿no es cierto? Y esto también, alteración en las enfermedades. ¿Cómo regula? Entonces, ahí tenemos la regulación, organización y la expresión genética. El microARN no forma proteínas, pero varía las características. Presenta 2000 nucleótidos de longitud. El microARN no codificante de proteínas desarrolla la patogenia o el mecanismo del cáncer. Y esto es lo que hace. Analizaremos esto. Acción del microARN. No codifica proteínas, modula la traducción de ciertos ARN, o sea, bloquea de que se dé las características a las proteínas que se forman. Están presentes en todas las células eucariotas. Acá vamos a ver, este es el núcleo. Estos son los genes, ¿no es cierto? Genes del pre-ARN. Ahí está. Del pre-ARN micro. Son genes del pre-ARN micro que están representadas como 3 horquillas, cada horquilla con doble cadena. Y en la estructura, este pre-ARN micro tiene doble cadena y tiene una cabeza. Entonces, miren, en el ADN tenemos los genes para formar el pre-microARN. Y tiene esta estructura con doble cadena, una cadena lineal y otra cadena irregular. Para salir del núcleo, el pre-microARN, podríamos decir el inmaduro, se tiene que unir a una proteína, que es la proteína transportadora de este pre-microARN. Ahí está. Esta proteína siempre está presente muy cerca a la membrana nuclear porque le permite que salga, le ayuda a que salga el microARN pre-microARN. Sale con una estructura que le estoy diciendo, sale como pre-microARN. Este pre-microARN tiene que madurar. Por lo tanto, para madurar en el citoplasma le está esperando una serie de complejos de enzimas. Entonces aquí tenemos un complejo de enzimas que se llama DICER, y este complejo de enzimas se une al pre-ARN micro y la va a romper en un extremo, la rompe en un extremo. ¿Para qué? Para convertirla ya en un verdadero microARN, con la ruptura de uno de sus extremos. Entonces, este microARN, en esta situación, que va a permitir separarse en 2 cadenas. El microARN, miren, se separan en 2 cadenas. Una de las cadenas es irregular y la otra es muy regular. Se desensollan, se separan el microARN. Estas 2 cadenas simples, tienen que unirse a un complejo multiproteico también, que se llama RIS, que es este. Ahí está el complejo multiproteico. Solo estas cadenas unidas a este complejo RIS van a poder reconocer a este otro ARN-M. Este es el ARN-M el que está llevando la información para formar el ladrillo. Solamente para formar el ladrillo, esa proteína que actúa como ladrillo. Y estos otros están viniendo para darle la característica a ese ladrillo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos
que se ha unido al complejo RIS y de esa manera va a reconocer a este ARN-M que se ha formado, porque también hay genes, ¿no es cierto?, que forman ARN-M. Este tiene que convertirse en el ladrillo con características. Y se une este complejo que tenemos al microARN. Aquí se une y aquí también se une. Miren, cuando este ARN-M se une a esta horquilla irregular, ¿qué hace? Hace de que en el ribosoma no se traduzca esas características que tiene que darle a la nueva proteína. Es una proteína, es un ladrillo sin ninguna característica. ¿Sí? Entonces, represión de la traducción. No se traduce toda esta información. Se ha podido transcribir, se ha podido formar el ARN micro, todo eso, pero este ARN micro impide de que esta nueva proteína, este ladrillo, no tenga características. Entonces, represión de la traducción. En cambio, aquí, en la cadena lineal, se hace una, miren, es una unión exacta, pero ¿qué hace el ARN micro? Va a romper. Entonces, al romperse el ARN-M, tampoco se va a poder traducir las características de ese ARN. Por eso se dice que el microARN da suprime la traducción de la información genética post-transcripcional. En todas las células eucariotas se encuentran el ARN micro. ARN largo no codificante de proteína, que es el otro grupo de ARN largo que actúa de la siguiente manera. Presenta más de 2 nucleótidos. Se puede unir a muchas regiones de la cromatina bloqueando la llegada. Por ejemplo, de la ARN polimerasa puede bloquear la ARN polimerasa y de esa manera va a impedir la formación genética que llegue a las regiones, provocando el silenciamiento genético. La función represora del cis, este elemento forma una capa sobre el cromosoma X. Y si forma una capa sobre el cromosoma X, consigue silenciamiento genético del cromosoma X. Por eso es que el cromosoma X es inactivo. Entonces, ¿cómo va a actuar el ARN largo? Este cis, por ejemplo, es un ejemplo de un ARN largo. No codifica proteínas y silencia genéticamente a los genes, al cromosoma X, en este caso. Participa también en la génesis de varias enfermedades humanas, desde el cáncer hasta las arteriosclerosis. Modula la expresión genética de muchas formas, o sea, va a modular la expresión genética de muchas formas, de las proteínas que está formando. ¿Cómo? Miren, modula de 1, 2, 3, 4 formas. Mecanismo de la acción de la ARN largo, modulación de la expresión genética de diferentes enfermedades. 1, pueden activar los genes de las enfermedades. Pueden suprimir los genes de las enfermedades. Pueden modificar la cromatina cuando actúa a nivel de la acetilación y la metilación. O pueden ensamblar complejos multiproteicos. Y esto cuando actúan sobre la estructura de la cromatina. Pueden actuar sobre la estructura de la cromatina, ¿no es cierto?, ensamblando complejos multiproteicos. Vamos a ver. ¿Cómo activa los genes? Este ARN largo se tiene que unir al complejo de los factores de transcripción de los ribonucleoproteínas. Entonces, estos se unen a la molécula, al ADN y los activan. Activación de los genes. Solamente cuando el ARN largo se
se une al complejo de transcripción de ribonucleoproteínas. ¿Y cómo suprime los genes del ADN? Miren, se une el ARN largo al complejo de ribonucleoproteínas, pero se separa de la cadena de ADN y supresión de los genes. O puede ser que este este ARN largo se una al complejo ribonucleoproteico y va a ir a modificar la acetilación, la metilación de la cromatina. O puede ser de que también actúe sobre la estructura de la cromatina. Si actúa sobre la estructura de la cromatina, entonces se van a formar complejos multiproteicos. Una proteína formada por varias fracciones de proteínas. Así actúa el ARN largo. Repito, puede activar los genes, puede suprimir los genes, puede modificar la cromatina y puede ensamblar complejos multiproteicos. Existen también otros ARN no codificantes que regulan la expresión genética. Estos dos son no codificantes que regulan la expresión genética, el micro y el ARN largo. Pero existen otros. El ARN pequeño de interferencia, que se dice ARN-sí, tiene la misma función de los microARN. Son silenciadores de genes, pero se sintetizan con fines experimentales. Sintético es este ARN pequeño de interferencia. Se utiliza en laboratorio. Ahora, el ARN no codificante de proteínas, el ARN codificante de proteínas, el ARN codificante de proteínas, es el ARN. Es un ARN transcrito del ADN nuclear que dirige la síntesis de proteína mediante la traducción de los ribosomas. El ARN de transferencia participa en la traducción del ARNM a proteínas unidas a los diferentes aminoácidos. Algunas acciones del comportamiento del ADN nuclear y mitocondrial. Nos vamos a quedar aquí. Termina la clase.